La condición humana, prólogo. En 1957 se lanzó al espacio un objeto fabricado por el hombre y durante varias semanas circundó la Tierra según las mismas leyes de gravitación que hacen girar y mantienen en movimiento a los cuerpos celestes, Sol, Luna y estrellas. Claro está que el satélite construido por el hombre no era ninguna luna, estrella o cuerpo celeste que pudiera proseguir su camino orbital durante un periodo de tiempo que, para nosotros, mortales sujetos al tiempo terreno, dura de eternidad a eternidad. Sin embargo, logró permanecer en los cielos, habitó y se movió en la proximidad de los cuerpos celestes, como si a modo de prueba lo hubieran admitido en su sublime compañía. Este acontecimiento, que no le va a la saga a ningún otro, ni siquiera a la descomposición del átomo, se hubiera recibido con absoluto júbilo de no haber sido por las incómodas circunstancias políticas y militares que concurrían en él. No obstante, cosa bastante curiosa, dicho júbilo no era triunfal, no era orgullo o pavor ante el tremendo poder y dominio humano, lo que abrigaba el corazón del hombre, que ahora, cuando levantaba la vista hacia el firmamento, contemplaba un objeto salido de sus manos. La inmediata reacción, expresada bajo el impulso del momento, era de alivio ante el primer paso de la victoria del hombre sobre la prisión terrena. Y esta extraña afirmación, lejos de ser un error de algún periodista norteamericano, inconscientemente era el eco de una extraordinaria frase que nace más de 20 años. Se esculpió en el obelisco fúnebre de uno de los grandes científicos rusos. La humanidad no permanecerá atada para siempre a la Tierra. Durante tiempo, esta creencia ha sido lugar común. Nos muestra que en todas partes los hombres no han sido en modo alguno lentos en captar y ajustarse a los descubrimientos científicos y el desarrollo técnico, sino que, por el contrario, los han sobrepasado en décadas. En este, como en otros aspectos, la ciencia ha afirmado y hecho realidad lo que los hombres anticiparon en sueños, que no eran descabellados ni vanos. La única novedad es que uno de los más respetables periódicos de este país publicó en primera página lo que hasta entonces había pertenecido a la escasamente respetada literatura de ciencia ficción, a la que, por desgracia, nadie ha prestado la atención que merece como vehículo de sentimientos y deseos de la masa. La trivialidad de la afirmación no debe hacernos pasar por alto su carácter extraordinario, ya que aunque los cristianos se han referido a la tierra como un valle de lágrimas y los filósofos han considerado su propio cuerpo como una prisión de la mente o del alma, nadie en la historia de la humanidad ha concebido la tierra como cárcel del cuerpo humano ni mostrado tal ansia para ir literalmente de aquí a la luna. La emancipación y secularización de la edad moderna, que comenzó con un desvío, no necesariamente de Dios, sino de un Dios que era el Padre de los hombres en el cielo, ha de terminar con un repudio todavía más luminoso de la tierra, que fue la madre de todas las criaturas vivientes bajo el firmamento. La tierra es la misma quinta esencia de la condición humana, y la naturaleza terrena, según lo que sabemos, quizás sea la única en el universo con respecto a proporcionar a los seres humanos un hábitat en el que moverse y respirar sin esfuerzo ni artificio. El artificio humano del mundo separa la existencia humana de toda circunstancia meramente animal, pero la propia vida queda al margen de este mundo artificial y a través de ella el hombre se emparenta con los restantes organismos vivos. Desde algún tiempo, los esfuerzos de numerosos científicos se están encaminando a producir vida también artificial, a cortar el último lazo que sitúa el hombre entre los hijos de la naturaleza. El mismo deseo de escapar de la prisión de la Tierra se manifiesta en el intento de crear en el tubo de ensayo de mezclar plasma de germen congelado, perteneciente a personas de demostrada habilidad, con el microscopio a fin de producir seres humanos superiores y de alterar su tamaño, aspecto y función. Y sospecho que a dicho deseo de escapar de la condición humana subraya también la esperanza de prolongar la vida más allá del límite de los 100 años. Este hombre futuro,
que los científicos fabricarán antes de un siglo, según afirman, parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana, tal como se nos ha dado, gratuito don que no procede de ninguna parte, materialmente hablando, que desea cambiar, por decirlo así, por algo hecho por él mismo. No hay razón para dudar de nuestra capacidad para lograr tal cambio, de la misma manera que tampoco existe para poner en duda nuestra actual capacidad de destruir toda la vida orgánica de la Tierra. La única cuestión que se plantea es si queremos o no emplear nuestros conocimientos científicos y técnicos en ese sentido, y tal cuestión no puede decidirse por medios científicos. Se trata de un problema político de primer orden y por lo tanto no cabe dejarlo a la decisión de los científicos o políticos profesionales. Mientras tales posibilidades quizás sean aún de un futuro lejano, los primeros efectos de los triunfos singulares de la ciencia se han dejado sentir en una crisis dentro de las propias ciencias naturales. La dificultad reside en el hecho de que las verdades del moderno mundo científico, si bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan a lo normal, expresión del discurso y el pensamiento. En cuanto a estas verdades se expresan conceptual y coherentemente, las exposiciones resultantes serán quizá no tan sin sentido como círculo triangular, pero mucho más que un león alado. Todavía no sabemos si esta es una situación final, pero pudiera ser que nosotros, criaturas atadas a la Tierra, que hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del universo, seamos incapaces de entender, esto es, de pensar y hablar sobre las cosas que, no obstante, podemos hacer. En este caso, sería como si nuestro cerebro, que constituye la condición física, material de nuestros pensamientos, no pudiera seguir lo que realizamos y en adelante necesitáramos máquinas artificiales para elaborar nuestros pensamientos y habla. Si sucediera que conocimiento, en el moderno sentido de know-how, y pensamiento se separasen definitivamente, nos convertiríamos en impotentes esclavos, no tanto de nuestras máquinas, como de nuestro know-how o conocimiento, y reflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto técnicamente posible, por muy mortífero que fuera. Sin embargo, incluso dejando de lado estas últimas, y aún inciertas consecuencias, la situación creada por las ciencias es de gran significación política. Donde quiera que esté en peligro lo propio del discurso, la cuestión se politiza, ya que es precisamente el discurso lo que hace del hombre un ser único. Si siguiéramos el consejo con el que nos apremian tan a menudo de ajustar nuestras actitudes culturales al presente estado del desarrollo científico, adoptaríamos con toda seriedad una forma de vida en la que el discurso dejaría de tener significado, ya que las ciencias de hoy han obligado a adoptar un lenguaje de símbolos matemáticos que, si bien en un principio eran solo abreviaturas de las expresiones habladas, ahora contiene otras expresiones que resulta imposible traducir a discurso. La razón por la que puede ser prudente desconfiar del juicio político de los científicos, cuascientíficos, no es fundamentalmente su falta de carácter, que no se negaran a desarrollar armas atómicas, o su ingenuidad, que no entendieran que una vez desarrolladas dichas armas serían los últimos en ser consultados sobre su empleo, sino que, concretamente, el hecho de que se mueven en un mundo donde el discurso ha perdido su poder. Y cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente, solo tiene sentido en el grado en que pueda expresarlo. Tal vez haya verdades más allá del discurso y tal vez sean de gran importancia para el hombre en singular, es decir, para el hombre en cuanto no sea un ser político. Pero los hombres en plural, o sea, los que viven, se mueven y actúan en este mundo, solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros a sí mismos. Más próximos, y quizás igualmente decisivo, es otro hecho no menos amenazador: el advenimiento de la automatización, que probablemente en pocas décadas vaciará las fábricas y liberará a la humanidad de su más antigua y natural carga, la del trabajo y la servidumbre a la necesidad. También aquí está en peligro un aspecto fundamental de la condición humana, pero la rebelión contra ella, el deseo de liberarse de la fatiga y molestia,
no es moderna sino antigua, como la historia registrada. La liberación del trabajo en sí no es nueva. En otro tiempo, se contó entre los privilegios más firmemente asentados de unos pocos. En este caso parece como si el progreso científico y el desarrollo técnico solo hubieran sacado partido para lograr algo que fue un sueño de otros tiempos, incapaces de hacerlo realidad. Sin embargo, esto es únicamente en apariencia. La Edad Moderna trajo consigo la glorificación teórica del trabajo, cuya consecuencia ha sido la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo. Por lo tanto, la realización del deseo, al igual que sucede en los cuentos de hadas, llega en un momento en que no puede ser contraproducente, en que solo puede ser contraproducente, puesto que se trata de una sociedad de trabajadores que está a punto de ser liberada de las trabas del trabajo, y dicha sociedad desconoce de otras actividades más elevadas y significativas por cuyas causas merecería ganarse esa libertad. Dentro de esta sociedad, que es igualitaria, porque esa es la manera de hacer que los hombres vivan juntos, no quedan clases, ninguna aristocracia de naturaleza político-espiritual a partir de la que pudiera iniciarse de nuevo una restauración de las otras capacidades del hombre. Incluso los presidentes, reyes y primeros ministros consideran sus cargos como tarea necesaria para la vida de la sociedad, y entre los intelectuales únicamente quedan individuos solitarios que mantienen que su actividad es trabajo y no un medio de ganarse la vida. Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor. Este libro nos ofrece respuesta a estas preocupaciones y perplejidades. Dichas respuestas se dan a diario y son materia de política práctica, sujeta al acuerdo de muchos. Nunca consisten en consideraciones teóricas o en la opinión de una persona, como si se trataran de problemas que solo admiten una posible y única solución. Lo que propongo en los capítulos siguientes es una reconsideración de la condición humana desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y experiencias. Evidentemente, es una materia digna de meditación, y la falta de meditación, la imprudencia o desesperada confusión o complaciente repetición de verdades que se han convertido en triviales y vacías, me parece una de las sobresalientes características de nuestro tiempo. Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos. En efecto, lo que hacemos es el tema central del presente libro. Se refiere solo a las más elementales articulaciones de la condición humana, con esas actividades que tradicionalmente, así como según la opinión corriente, se encuentran al alcance de todo ser humano. Por esta y otras razones, la más elevada y quizá más pura actividad de la que es capaz el hombre, la de pensar, se omite en las presentes consideraciones. Así pues, y de manera sistemática, el libro se limita a una discusión sobre labor, trabajo y acción, que constituye sus 3 capítulos centrales. Históricamente, trato en el último capítulo de la época moderna y a lo largo del libro de las varias constelaciones dentro de la jerarquía de actividades tal como las conocemos desde la historia occidental. No obstante, la Edad Moderna no es lo mismo que el mundo moderno. Científicamente, la Edad Moderna, que comenzó en el siglo XVII, terminó al comienzo del siglo XX. Políticamente, el mundo moderno, en el que hoy día vivimos, nació con las primeras explosiones atómicas. No discuto este mundo moderno contra cuya condición contemporánea he escrito en el presente libro. Me limito por un lado al análisis de esas generales capacidades humanas que surgen de la condición del hombre y que son permanentes, es decir, que irremediablemente no pueden perderse mientras no sea cambiada la condición humana. Por otro lado, el propósito del análisis histórico es rastrear en el tiempo la alienación del mundo moderno, su doble huida de la Tierra al universo y del mundo al yo, hasta sus orígenes, con el fin de llegar a una comprensión de la naturaleza de la sociedad tal como se desarrolló y presentó en el preciso momento en que fue vencida por el advenimiento de una nueva y aún desconocida edad. Capítulo 1. Vida activa y la condición humana. Con la expresión vida activa me propongo designar 3 actividades fundamentales:
Labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la Tierra. Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida. Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el consentimiento, en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un artificial mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada uno de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción, única actividad que se da entre los hombres, sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condición, no solo la conditio sine qua non, sino la conditio persequam, de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, quizás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las expresiones vivir y estar entre hombres, o morir y cesar de estar entre hombres, como sinónimos. Pero, en su forma más elemental, la condición humana de la acción está implícita incluso en el Génesis, y los creó macho y hembra. Si entendemos que esta historia de la creación del hombre se distingue, en principio, de la que nos dice Dios creó originalmente el hombre, Adán, a él y no a ellos, con lo que la multitud de seres humanos se convierte en resultado de la multiplicación. La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra cosa. La pluralidad es la condición de la acción humana, debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Estas tres actividades y sus correspondientes condiciones están íntimamente relacionadas con la condición más general de la existencia humana: nacimiento y muerte, natalidad y mortalidad. La labor no solo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. El trabajo y su producto artificial, hecho por el hombre, concede una medida de permanencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y el efímero carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se compromete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el acuerdo, esto es, para la historia. Labor y trabajo, así como la acción, están también enraizados en la natalidad, ya que tienen la misión de proporcionar y preservar, prever y contar con el constante aflujo de nuevos llegados que nacen en el mundo como extraños. Sin embargo, de las tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo de nuevo, es decir, de actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción y por lo tanto de natalidad es inherente a todas las actividades humanas. Más aún, ya que la acción es la actividad política por excelencia. La natalidad y no la mortalidad puede ser la categoría central del pensamiento político, diferenciado del metafísico. La condición humana abarca más que las condiciones bajo las que se ha dado la vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia.
El mundo en el que la vida activa se consume está formado de cosas producidas por las actividades humanas, pero las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres condicionan de manera constante a sus productores humanos. Además de las condiciones bajo las que se da la vida del hombre en la tierra, y en parte fuera de ellas, los hombres crean de continuo sus propias y autoproducidas condiciones que, no obstante su origen humano y variabilidad, poseen el mismo poder condicionante que las cosas naturales. Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre seres condicionados. Todo lo que entra en el mundo humano por su propio acuerdo o se ve arrastrado a él por el esfuerzo del hombre pasa a ser parte de la condición humana. El choque del mundo de la realidad sobre la existencia humana se recibe y siente como fuerza condicionadora. La objetividad del mundo, su carácter de objeto o cosa, y la condición humana se complementan mutuamente debido a que la existencia humana es pura existencia condicionada. Sería imposible sin cosas y éstas formarían un montón de artículos no relacionados, un mundo si no fueran las condiciones de la existencia humana. Un no mundo si no fueran las condiciones de la existencia humana. Para evitar el malentendido, la condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y la suma total de actividades y capacidades corresponden a la condición humana, no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Ni las que discutimos aquí, ni las que omitimos como pensamiento y razón, ni siquiera la más minuciosa enumeración de todas ellas, constituyen las características esenciales de la existencia humana, en el sentido de que sin ellas dejaría de ser humana dicha existencia. El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta. Tal acontecimiento, ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes de las que se le ofrece en la Tierra. Ni labor, ni trabajo, ni acción, ni pensamiento tendrían sentido tal como lo conocemos. No obstante, incluso estos hipotéticos vagabundos seguirían siendo humanos, pero el único juicio que podemos hacer con respecto a su naturaleza es que continuarían siendo seres condicionados, si bien su condición sería en gran parte autofabricada. El problema de la naturaleza humana, la cuestión mi factus sum de San Agustín, he llegado a ser un problema para mí mismo, no parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico individual como en el filosófico general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla, y el primer requisito sería que hablara sobre un quién, como si fuera un qué. La perplejidad radica en que los modos de la cognición humana aplicable a cosas como cualidades naturales, incluyendo a nosotros mismos en el limitado grado que somos especímenes de la especie más desarrollada de vida orgánica, falla cuando planteamos la siguiente pregunta: ¿y quiénes somos? A esto se debe que los intentos de definir la naturaleza humana terminan casi invariablemente en la creación de una deidad, es decir, en el Dios de los filósofos que, desde Platón, se ha revelado tras estudio más atento como una especie de idea platónica del hombre. Claro está que desenmascarar tales conceptos filosóficos de lo divino como conceptualizaciones de las capacidades y cualidades humanas no supone una demostración, ni siquiera un argumento, de la no existencia de Dios, pero el hecho de que los intentos de definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una idea de manera definitiva no suena como superhumana, y por lo tanto se identifique con lo divino, arroja sospechas sobre el mismo concepto de naturaleza humana. Por otra parte, las condiciones de la existencia humana, la propia vida, natalidad, inmortalidad, mundanidad, pluralidad y la tierra, nunca pueden explicar lo que somos o responder a la pregunta de quiénes somos,
por la sencilla razón de que jamás nos condicionan absolutamente. Esta ha sido desde siempre la opinión de la filosofía, a diferencia de las ciencias, antropología, psicología, biología, etc., que también se preocupan del hombre. Pero en la actualidad, casi cabe decir que hemos demostrado incluso científicamente que si bien vivimos ahora y probablemente seguiremos viviendo bajo las condiciones terrenas, no somos simples criaturas sujetas a la Tierra. La moderna ciencia natural debe sus grandes triunfos al hecho de haber tratado a la naturaleza sujeta a la Tierra desde un punto de vista verdaderamente universal, es decir, desde el de Arquímedes, voluntaria y explícitamente considerado fuera de la Tierra.